Soy un soldado estadounidense, soy un guerrero y miembro de un equipo. Sirvo al pueblo de los Estados Unidos y vivo los valores del ejército. Siempre pondré la misión en primer lugar. Nunca aceptaré la derrota. Nunca me rendiré. Nunca dejaré a un compañero caído. Soy disciplinado física y mentalmente, fuerte, entrenado y competente en mis tareas y ejercicios de guerrero. Siempre mantengo mis armas, mi equipo y a mí mismo. Soy un experto y soy un profesional. Estoy listo para desplegarme, enfrentar y destruir a los enemigos de los Estados Unidos de América en combate cercano. Soy un guardián de la libertad y del estilo de vida estadounidense. Soy un soldado estadounidense. Los soldados de los Estados Unidos de América tienen una larga y orgullosa tradición de ponerse entre el pueblo estadounidense y aquellos que buscan hacerles daño. En sus inicios, los fundadores estadounidenses temían que el ejército pudiera ser utilizado para amenazar los derechos y libertades que son el núcleo vital de lo que significa ser estadounidense. Pero, operando bajo control civil, el ejército de los Estados Unidos ha demostrado durante más de 2 siglos ser un defensor de las libertades de América. A lo largo de esos siglos, el ejército ha librado batallas mortales contra enemigos, tanto dentro de nuestras fronteras como al otro lado del mundo. El ejército no elige las guerras en las que lucha. Los soldados estadounidenses no tomaron la decisión de actuar en Vietnam o Afganistán. Los soldados estadounidenses no identificaron como enemigos a las fuerzas japonesas y alemanas de mediados del siglo XX, ni a las fuerzas mexicanas e indígenas estadounidenses de mediados del siglo XIX. Ellos no eligieron ver a su nación desgarrada, ni ser la causa de la muerte de tantos de sus propios compatriotas. Pero estaban listos para ir a donde se les enviara, para defender los intereses nacionales y para promover la causa nacional. Y el ejército ha hecho mucho más que simplemente luchar. Como lo señala el informe de la Oficina de Historia Militar estadounidense, también deberíamos considerar al ejército como una fuerza social en tiempos de paz. Desde el principio, el ejército ha desempeñado un papel en el desarrollo del país, explorando, resguardando la frontera y construyendo caminos en ingeniería, transporte, comunicación, sanidad y medicina, así como en el control de inundaciones. El ejército también ha sido un medio de movilidad social para algunos grupos desfavorecidos. Inmigrantes europeos en el siglo XIX, afroamericanos en los años 50 y 60 y estadounidenses hispanos en la actualidad. La historia militar de Estados Unidos se remonta más allá de la propia nación. Sus raíces están en los ejércitos europeos y en las guerras por el dominio en el Viejo Mundo. Cuando se formaron las colonias británicas en el Nuevo Mundo, descubrieron que su amenaza militar más inmediata provenía de la población nativa. Aunque los colonos pudieron establecer relaciones amistosas con algunas tribus indígenas, otras tribus vieron la amenaza que representaban los europeos y respondieron a esa amenaza con fuerza. Los guerreros indígenas no tenían conocimiento ni interés en las reglas europeas de la guerra. Ellos luchaban con un estilo muy distinto al de los ejércitos tradicionales europeos. Los indígenas usaban ataques sorpresa, atacando desde la ocultación y evitando las batallas campales. Los gobernadores formaron milicias locales para proteger las colonias. Se esperaba que todo hombre capaz sirviera en la milicia y que cada hogar tuviera al menos un arma de fuego funcional. Estos hombres fueron los soldados ciudadanos originales de América. Las milicias practicaban tácticas como el fuego por descargas y la respuesta rápida a las campanas de emergencia. Construyeron defensas sólidas alrededor de cada aldea y mantenían su pólvora seca. A diferencia de los ejércitos profesionales, las milicias tenían una estructura flexible y solo se reunían pocos días al año para practicar.
Durante un conflicto conocido como la Guerra del Rey Felipe, los colonos de Nueva Inglaterra y sus propios aliados nativos americanos lucharon contra una confederación de otras tribus nativas. En esa guerra, un colonialista llamado Benjamin Church surgió para formar una compañía de colonialistas y nativos aliados. Church aprendió las tácticas de los nativos para moverse por los bosques y pantanos sin ser detectados y para pelear con un estilo más de guerrilla que el que conocían los europeos. Estos fueron los primeros Rangers estadounidenses y Benjamin Church es considerado el padre de los exploradores estadounidenses. Estas habilidades resultaron valiosas, ya que los conflictos no terminaron cuando uno de los aliados nativos de Church mató al llamado Rey Felipe, un jefe indígena. Desde finales de los 1600, casi hasta la Revolución Americana, hubo una serie de guerras entre colonos ingleses y colonos franceses, cada uno con sus propios aliados entre las tribus nativas americanas. La más famosa es la última, conocida en América simplemente como la Guerra Franco-Indígena, que terminó en 1763. Estas guerras formaron a los hombres, que serían los primeros oficiales al mando del ejército continental de los Estados Unidos de América. George Washington comandó una brigada durante la Guerra Franco-Indígena, con tropas provenientes de varias colonias. Las milicias, que anteriormente habían servido para luchar contra los indígenas en defensa de los reclamos británicos sobre la tierra, pronto encenderían la chispa de la revolución. A las 2 de la madrugada, el 19 de abril, alrededor de 700 soldados británicos regulares, incluyendo infantería ligera y granaderos, marcharon fuera de Boston hacia Concord, donde creían que la milicia colonial rebelde había almacenado un arsenal de armas, pólvora y municiones. Los británicos tenían razón, aunque la milicia ya había movido la mayoría de los suministros, anticipándose al movimiento británico. Cuando los soldados británicos entraron en Lexington, tuvieron su primer encuentro con la milicia de Massachusetts. Mientras el destacamento de avanzada británico observaba a los milicianos, a alguien le picó el dedo en el gatillo. Fue el disparo que se escuchó en todo el mundo. 8 miembros de la milicia murieron y 10 resultaron heridos, en comparación con un solo soldado británico herido. Las tropas británicas avanzaron hacia Concord, donde encontraron la pequeña cantidad de suministros que no habían sido trasladados y los quemaron. Mientras regresaban a Boston, los británicos fueron atacados por los Minutemen reunidos. Después de escuchar los disparos y ver el humo en Concord, disparando desde detrás de cercas y árboles, la milicia hostigó a los soldados británicos durante todo el camino de regreso a Boston. Los colonos estaban demostrando las tácticas militares que habían aprendido de los nativos. Un estilo de guerrilla de ataques rápidos y disparos desde la ocultación contra una fuerza más grande pero menos móvil. La milicia mató a 73 soldados británicos e hirió a 174. La guerra había comenzado. El 14 de junio de 1775, el Congreso Continental formó el primer ejército continental. El nuevo ejército incluyó la formación de 10 compañías de tiradores expertos para servir como infantería ligera. Estos tiradores fueron los primeros enlistados en el servicio, como verdaderos soldados continentales, en lugar de una milicia colonial. Este ejército continental reclutó soldados de las 13 colonias. Un año después, los 13 estados. Al principio, la fuerza era mayormente de Nueva Inglaterra y la mayoría de los hombres estaban molestos por la ocupación de Boston. Pero a lo largo de la guerra se volvió más equilibrado. El pueblo enfrentaría a su enemigo común juntos como un solo ejército nacional. Más tarde, ese año, el 13 de octubre de 1775, se establecería la Marina Continental, seguida de la orden el 10 de noviembre de formar 2 batallones de infantería de marina. Bajo los artículos de la Confederación, el Congreso creó el ejército, pero los estados eran responsables de reclutar y equipar a los hombres.
El proceso ineficiente causó escasez de alimentos, ropa y equipo, lo que contribuyó a 2.500 muertes por enfermedades en Valley Forge en el invierno del 77 al 78. Los periodos de alistamiento eran cortos, especialmente durante los primeros años, ya que el Congreso temía crear un ejército permanente. Los hombres servían de 1 a 3 años y el ejército nunca superó los 17.000 hombres. Las armas más comunes de la Revolución Americana eran mosquetes de chispa de ánima lisa y gran calibre. En el ejército británico, el arma preferida era el mosquete Land Pattern del ejército británico, conocido por su apodo, el Brown Bess. Muchos de los colonos en las milicias y en el ejército continental usaban el Brown Bess o el mosquete de patrón francés, llamado Charleville. Por supuesto, las compañías de fusileros usaban el fusil largo americano, a veces llamado fusil de Kentucky. Los fusiles de la década de 1770 tardaban más en recargarse y eran más propensos a atascarse por la pólvora negra. En manos de la mayoría de los soldados, el mosquete de ánima lisa Brown Bess era un mejor arma, ya que podía recargarse mucho más rápido y era más útil para el fuego por descargas. Pero los tiradores de las compañías de fusileros aprovecharon el mayor alcance y precisión que ofrecían sus cañones estriados y los usaron de manera letal. Estos eran hombres como Timoteo Murphy de la frontera de Pensilvania, hijo de inmigrantes irlandeses. Timoteo y su hermano Juan se enlistaron en la compañía de fusileros de Northumberland del capitán Juan Loudon, donde demostró ser un tirador experto. Capaz de acertar a un blanco de 7 pulgadas a 250 yardas, las habilidades de Murphy lo calificaron para ser incluido en el cuerpo de fusileros de élite de Daniel Morgan. Daniel Morgan era un veterano de la guerra franco-indígena. Durante la Guerra de Independencia, él lideró una tropa de tiradores expertos, hombres rurales acostumbrados a cazar y explorar. Oficialmente llamados los Rangers, eran mejor conocidos como los fusileros de Morgan. En la segunda batalla de Saratoga, el 7 de octubre de 1777, Daniel Morgan comandó el flanco izquierdo estadounidense. Durante la batalla, la línea británica cayó en desorden, pero el general británico Simon Fraser los estaba reuniendo para reorganizarlos. El general estadounidense Benedicto Arnold, quien aún no se había convertido en traidor, vio al general Fraser y le gritó a Morgan: «Ese hombre en el gran caballo es como un ejército y debe ser eliminado. Haz que algunos tiradores de élite entre tus fusileros lo vigilen». Morgan hizo lo que se le ordenó. Y pronto Tim Murphy estaba trepando a un árbol que le daría una línea de visión clara hacia el objetivo a 300 metros de distancia. Disparó un solo tiro y el general Fraser cayó. Sin Fraser para reunirlos, la línea británica se desmoronó. Los estadounidenses ganaron en Saratoga y en el proceso aseguraron a Francia como aliada formal en la guerra. Este primer ejército estadounidense también fue el primer ejército integrado. Inicialmente, Washington instruyó a los oficiales de reclutamiento que no enlistaran a ningún negro ni a ninguna persona que no fuera nacida en América. Pero en diciembre de 1775, él escribió: Se me ha informado que los negros libres que han servido en este ejército están muy descontentos por haber sido descartados. Como se teme que puedan buscar empleo en el ejército ministerial, me he atrevido a apartarme de la resolución respecto a ellos y he dado permiso para que sean enlistados. En Nueva Inglaterra, a muchos esclavos se les concedió la libertad a cambio de su servicio en la guerra. La legislatura de Rhode Island redactó: Se vota y resuelve que todo esclavo hombre negro, mulato o indio con buena condición física en este estado puede alistarse en cualquiera de los 2 batallones mencionados para servir durante la continuación de la presente guerra con Gran Bretaña, que todo esclavo que se aliste tendrá derecho a recibir todas las recompensas, salarios y estímulos permitidos por el Congreso Continental a cualquier soldado que se aliste en su servicio.
Además, se vota y resuelve que todo esclavo que se aliste al pasar revista será dado de inmediato de baja del servicio de su amo o ama y será completamente libre, como si nunca hubiera estado cargado con ningún tipo de servidumbre o esclavitud. Aunque el ejército continental era la fuerza principal contra los británicos, las milicias estatales seguían luchando. Su efectividad militar varió entre los estados y a lo largo de la guerra. Demostraron ser letales cuando luchaban desde una posición cubierta, pero tendían a entrar en pánico ante una carga de bayonetas. Pero las milicias y los soldados regulares servían para dos propósitos diferentes. El ejército continental era una fuerza profesional y entrenada capaz de atraer la atención del ejército británico. Los británicos no podían dejar al ejército continental vivo y en el campo de batalla. Debieron enviar sus ejércitos para atacar a las fuerzas de Washington. El ejército continental también demostró a la comunidad internacional que los estadounidenses tenían la capacidad de ganar la guerra y defender su naciente nación. Sin esas garantías, Francia nunca se habría aliado con la causa estadounidense. Incluso en 1776, Estados Unidos cubría mucho territorio y los ejércitos no podían estar en todas partes a la vez. La milicia llenó ese vacío para los estadounidenses de una manera que los británicos no podían igualar. Y al controlar el territorio, las milicias estatales controlaban la situación política, suprimiendo a los leales británicos y manteniendo el espíritu revolucionario. El ejército continental pudo haber ganado la guerra, pero las milicias ayudaron a asegurar que los corazones y las mentes del pueblo estadounidense permanecieran con la causa revolucionaria. Por supuesto, el soldado más famoso del ejército continental fue su comandante. Al día siguiente de crear el ejército, el Congreso Continental puso a George Washington al mando. Debajo de él había 4 generales mayores o de 2 estrellas y 7 generales de brigada o de 1 estrella. Durante la guerra, Washington era simplemente el general y comandante en jefe. Décadas después, en 1798, Washington fue nombrado oficialmente teniente general de 3 estrellas. Ese rango no existía en la Revolución. Y la comisión en 1798, después de que Washington había servido 2 mandatos como presidente y se había retirado, tenía la intención de aclarar su estatus por encima de otros líderes militares. Después de la Guerra Civil, se creó el rango de 4 estrellas de general del ejército para Ulysses S. Grant. Con el tiempo, el rango de 4 estrellas sería retirado y luego volvería a aparecer. George Washington siguió registrado como teniente general en el ejército de los Estados Unidos, quedando técnicamente superado por 3 generales posteriores. En 1976, el Congreso y el presidente Gerald Ford ascendieron póstumamente a George Washington al rango de general de los ejércitos, para que ningún oficial del ejército de los Estados Unidos lo superara en rango. Pero George Washington siempre fue escrupuloso en mantener el control civil sobre el ejército. Y cuando la guerra llegó a su fin, él y el Congreso planearon la desmovilización del ejército, escribió George Washington. Aunque un gran ejército permanente en tiempos de paz siempre se ha considerado peligroso para las libertades del país. Sin embargo, algunas tropas en ciertas circunstancias son no solo seguras, sino indispensables. Afortunadamente, nuestra situación solo requiere unas pocas. El Congreso fue más allá de lo que Washington esperaba. La joven nación salió adelante con pocos recursos en esos primeros años. La Marina y los Marines fueron disueltos en abril de 1783. El 2 de junio de 1784, el Congreso ordenó que todo el ejército fuera dado de baja, excepto por 80 hombres que custodiaban los almacenes militares en West Point y Fort Pitt. Aunque aumentarían ese número con unos cuantos cientos de hombres reclutados de las milicias estatales, la fuerza seguía siendo sorprendentemente pequeña para los ojos modernos.
¿Por qué el Congreso se resistió a mantener un ejército que pudiera proporcionar una defensa adecuada contra la amenaza muy real de futuras hostilidades, con la Canadá británica al norte, la Florida española al sur y las tribus indígenas provenientes de todas las direcciones excepto el océano? Porque ese era el tipo de ejército que los estadounidenses querían. Temían que un ejército permanente fuera una amenaza para las libertades que acababan de ganar. Y temían casi igual tener que pagar por uno. El Congreso estableció el Departamento de Guerra el 7 de agosto de 1789, pero el ejército regular seguía siendo pequeño. Los territorios de Estados Unidos eran enormes y la fuerza pequeña no bastaba para protegerlos. Había problemas con los pueblos nativos tanto en el suroeste como en el noroeste, aunque los problemas eran más graves en el norte. Los británicos habían cedido el territorio del noroeste a Estados Unidos como parte del Tratado de París. Este territorio incluía tierras que algún día serían los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y una parte de Minnesota. Y ya estaba poblado por varias tribus indígenas que habían sido aliadas de los británicos en la guerra. Enojadas por los colonos estadounidenses que invadían sus tierras, las tribus reformaron la Confederación Occidental. Las incursiones indígenas eran respondidas con ataques de los colonos, cada vez más brutales, y ninguno de los dos bandos reconocía el concepto de no combatientes. En 1790 y 1791, pequeñas fuerzas combinadas de tropas regulares estadounidenses y milicias estatales se enfrentaron a la Confederación Occidental y sufrieron pérdidas brutales. Theodore Roosevelt escribió después sobre las luchas del ejército con las tribus nativas americanas. Describió las condiciones de las tropas enviadas con el general Arturo St. Clair contra las tribus del noroeste en noviembre de 1791. Las tropas eran miserables. Había 2 pequeños regimientos de infantería regular. El resto del ejército estaba compuesto por reclutas de 6 meses y una milicia convocada para esta campaña en particular. El pago era muy bajo. Cada soldado raso recibía $3 al mes, menos 90 centavos de descuento. Hombres con buena condición física y en la flor de la vida, y especialmente hombres capaces de hacer el trabajo rudo de la frontera. No se podía contratar a agricultores para pelear contra indios en bosques desconocidos por $2 al mes. La mayoría de los reclutas venía de calles y prisiones de ciudades costeras. Fueron enviados rápidamente a una campaña contra enemigos formidables antes de recibir el entrenamiento básico de soldado. Bajo tales condiciones, no se necesitaba una visión aguda para predecir el desastre. De los 1,400 hombres que luchaban bajo St. Clair, casi la mitad fueron asesinados y cientos más resultaron heridos. Fue una derrota devastadora. ¿El Congreso se vio obligado a actuar? La primera ley de milicia autorizó al presidente a llamar a las milicias estatales siempre que Estados Unidos fuera invadido o estuviera en peligro inminente de invasión por parte de cualquier nación extranjera o tribu indígena. Pero al mismo tiempo, ningún oficial, suboficial o soldado raso de la milicia será obligado a servir más de 3 meses en un mismo año. La segunda ley de milicia establecía que todo ciudadano blanco, libre y apto físicamente de los respectivos estados, residente en ellos, que tenga o cumpla 18 años y sea menor de 45 años, deberá ser inscrito en la milicia por el capitán o el oficial al mando de la compañía. Y será en todo momento de aquí en adelante deber de cada capitán o comandante de una compañía inscribir a cada ciudadano así, que dentro de un año después de la aprobación de esta ley, la milicia de los respectivos estados será organizada en divisiones, brigadas, regimientos, batallones y compañías, según lo disponga la legislatura de cada estado. La ley detallaba además las armas específicas que cada ciudadano blanco, libre y capaz debía adquirir y mantener una vez inscrito. El cumplimiento de la ley quedó a cargo de los estados. Y como era de esperarse, la calidad del entrenamiento y el equipo de las milicias variaba enormemente.
La disciplina generalmente era deficiente y las milicias no se desempeñaban bien cuando se les pedía realizar las maniobras complejas comunes en los ejércitos profesionales de la época. Pero podían pelear bien como irregulares y proporcionaban una gran base de la cual se podían reclutar voluntarios para apoyar al ejército regular. También mantuvieron la noción del soldado ciudadano y sentaron las bases de lo que algún día sería la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Además, en 1792, por recomendación del secretario de Guerra Enrique Knox, el Congreso autorizó la creación de lo que Knox llamó una legión. La Legión de los Estados Unidos tenía 4 sublegiones, cada una con infantería, artillería, caballería y fusileros. La primera y segunda sublegión se crearon a partir de los restos del primer y segundo regimiento del Ejército Continental, y la tercera y cuarta sublegión eran nuevos reclutas. Unos años después, estas sublegiones se convirtieron en el primer, segundo, tercer y cuarto regimiento del Ejército de los Estados Unidos. Poco después de su creación, la Legión de los Estados Unidos, dirigida por el mayor general Antonio Wayne, comenzó a recuperar el terreno perdido ante la Confederación Occidental. Entrenaron duro y en 1795 derrotaron a las fuerzas indígenas en la batalla de Fallen Timbers, lo que llevó a un tratado entre ambas naciones. Durante el siguiente siglo y más, los ejércitos de Estados Unidos seguirían 3 tipos principales. En el centro estaba el ejército profesional permanente. Este permanecería relativamente pequeño durante la mayor parte de la historia de la nación, y sus deberes principales serían ocupar fuertes permanentes en todo el país, luchar contra los indígenas y realizar trabajos de ingeniería y otras construcciones. Además, los estados mantenían sus milicias, aunque éstas variaban mucho en cuanto a entrenamiento, disciplina y equipamiento. La milicia elegía a sus oficiales, lo que no siempre ponía a los más competentes al mando. Cuando se enfrentaban a la amenaza de una invasión o insurrección, el presidente podía llamar a la milicia al servicio federal, sin embargo, solo podían ser obligados a servir al gobierno federal por un máximo de 3 meses. Aunque las milicias podían, y de hecho luchaban bien en ocasiones, la mayoría de las veces el ejército regular no las consideraba confiables bajo fuego. La tercera categoría de tropas era el ejército de voluntarios. Estas eran tropas reclutadas solo durante tiempos de guerra que servían de 1 a 3 años en regimientos de voluntarios. Una y otra vez, en tiempos de guerra, los regimientos de voluntarios aumentaban las filas del ejército regular. Y cada vez que la guerra terminaba, los soldados ciudadanos regresaban a sus talleres y campos, mientras que el ejército regular ocupaba los fuertes. Estos grupos no se respetaban exactamente entre sí. Eran inútiles, caros, derrochadores, no servían para nada, dijo un oficial del ejército regular durante la guerra con México, refiriéndose a los voluntarios. Mientras tanto, se decía que un voluntario se refería a los soldados del ejército regular que seguían órdenes sin discutir como máquinas en movimiento que sostenían mosquetes. Pero a pesar de su animosidad, cuando era necesario, se ponían hombro con hombro para enfrentar a un enemigo común. El Congreso tomó más medidas para mejorar la calidad del ejército, incluyendo la creación de un arsenal nacional. Durante la Guerra de la Independencia, los soldados estadounidenses usaron mosquetes de chispa provenientes de diversas fuentes francesas, británicas y coloniales. Tras la guerra, el ejército estadounidense requería un mosquete estándar propio. En 1776 se estableció un arsenal en Springfield, Massachusetts. En 1794 se convirtió en el primer arsenal nacional. En 1795, el arsenal de Springfield produjo el primer mosquete verdaderamente estadounidense. El mosquete del ejército estadounidense de 1795 fue modelado a partir del mosquete francés de Charlottesville, que había sido popular entre los soldados y la milicia estadounidenses.
En 1799 inició la construcción del segundo arsenal nacional en Harper's Ferry, al oeste de Virginia, que luego se separaría para formar Virginia Occidental. Para 1810 se producían allí más de 10.000 mosquetes, rifles y pistolas cada año. El aumento de la tensión con Francia a finales del siglo XVIII motivó a los estadounidenses a fortalecer su ejército. Mientras Estados Unidos estaba ocupado creando un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Francia atravesó su propia revolución. Y a medida que las relaciones estadounidenses con Gran Bretaña mejoraban, sus relaciones con la ahora revolucionaria Francia se deterioraron. Gran Bretaña volvió a estar involucrada en hostilidades con Francia. Los franceses se enfurecieron por la aparente alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña y atacaron barcos mercantes estadounidenses. En 1798 el Congreso fundó el Departamento de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América para reforzar la defensa nacional. El ejército se incrementó a más de 4.000 hombres y George Washington fue persuadido por el presidente Adams para salir de su retiro y aceptar el mando como teniente general. La posible alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña calmó las tensiones y llevó a las partes a negociar. Se evitó la guerra, aunque no a tiempo para salvar a Adams de perder la elección de 1800 ante Jefferson. Bajo Jefferson, gran parte de la marina fue recortada y en 1802 el ejército se redujo a poco más de 3.200 hombres. Como parte de la reorganización de 1802, el Congreso creó el Cuerpo de Ingenieros. Esto fue siguiendo el consejo de hace décadas de Washington, Alejandro Hamilton y Enrique Knox. Ellos señalaron el déficit del ejército en ingenieros capacitados y recomendaron la creación de una academia militar poco después del final de la Guerra de Independencia. Pero el Congreso no tomó medidas durante varios años. Al igual que un ejército permanente, la idea de una academia militar que entrenara oficiales al estilo de la guerra europea irritaba a muchos estadounidenses. En 1794 se creó el rango de cadete para el Cuerpo de Artillería e Ingeniería, que se encargaba de las fortificaciones en West Point, Nueva York. La formación formal de esos cadetes inició hasta 1801. Para entonces, el presidente Thomas Jefferson, aunque se oponía firmemente a la idea de un ejército nacional fuerte, reconoció la necesidad de mejorar las habilidades científicas y de ingeniería tanto en el ejército como en la nación en general. La Academia Militar de los Estados Unidos en West Point fue autorizada oficialmente el 16 de marzo de 1802. Conformada por el cuerpo de ingenieros de 17 hombres, Jefferson pronto tomó otra acción mucho más grande que necesitaría el apoyo del ejército: la compra de Luisiana. El capitán Meriwether Lewis y el teniente William Clark dirigieron una expedición militar de 26 meses que requirió la organización, el ingenio y la resistencia que se podían encontrar en el ejército de los Estados Unidos. Estos soldados liderarían a sus hombres por más de 12.000 kilómetros de terreno complicado, creando el primer mapa detallado y trayendo información valiosa. Fue un logro importante, pero otro gran desafío les esperaba. El péndulo entre Francia y Gran Bretaña volvió a oscilar. Gran Bretaña y Francia estaban de nuevo en guerra y Estados Unidos insistía en que era una parte neutral. Pero Gran Bretaña impuso restricciones comerciales entre Estados Unidos y Francia, lo que fue tanto una dificultad como un insulto a la soberanía estadounidense. Además, Gran Bretaña había capturado a estadounidenses nacidos en Gran Bretaña de barcos mercantes y los había obligado a servir en la Marina Real. A esto se suma el apoyo constante de Gran Bretaña a las tribus indígenas del territorio del noroeste, dándoles armas para atacar asentamientos estadounidenses. Y finalmente, en 1812, Estados Unidos no pudo soportar más. El 1 de junio de 1812, el presidente James Madison pidió al Congreso una declaración de guerra y la recibió. El ejército regular se incrementó a una fuerza autorizada de casi 37.000 hombres.
Los regimientos de voluntarios y la milicia estatal también tendrían un papel en esta guerra y eventualmente se agregarían 20 regimientos de infantería adicionales al ejército regular con alistamientos de un año. Los regimientos de infantería se reclutaban de estados individuales, por lo que la mayoría de los hombres en un regimiento provenían del mismo estado. El Congreso ofreció bonificaciones de firma en tierras y dinero en efectivo para atraer a los hombres. En la guerra, América combatió a los británicos por tierra y mar, así como a sus aliados indígenas del territorio del noroeste, liderados por el jefe de guerra Shawnee. Tecumseh ya le había estado causando problemas al ejército estadounidense antes de que comenzara esta guerra, y en agosto de 1812 sus hombres ayudaron a los británicos a capturar Detroit. Pero la ciudad fue recuperada un año después por el capitán de la Marina Oliver Hazard Perry, y el propio Tecumseh murió en la batalla del Támesis. Con su muerte, la alianza de tribus indias se desmoronó. La batalla más grande de la guerra de 1812 en realidad tuvo lugar después de que se firmara el Tratado de Gante, poniendo fin a la guerra. El 8 de enero de 1815, el general de división Andrés Jackson, sin saber del tratado firmado semanas antes, lideró una fuerza amalgamada de alrededor de 1,000 soldados regulares y entre 3 y 4,000 milicianos, incluyendo piratas y esclavos liberados. Para consternación de muchos, defendió la ciudad de Nueva Orleans contra una fuerza casi 3 veces mayor que la suya. Años después, Theodore Roosevelt escribiría sobre el éxito de Jackson contra un enemigo superior. Se debe elogio a los soldados estadounidenses, porque no hay que olvidar que eran tropas inexpertas enfrentándose a veteranos. Y, de hecho, nada más que el incansable esmero de Jackson al entrenarlos pudo haberlos preparado en absoluto. En campo abierto, los soldados regulares británicos, debido a su mayor habilidad en las maniobras y a que contaban con bayonetas de las que los de Tennessee carecían, probablemente podrían haberlos vencido. Pero en terreno accidentado o irregular, la destreza de los de Tennessee, tanto como tiradores como exploradores, probablemente les habría dado la ventaja. Los soldados estadounidenses merecen mucho crédito por hacerlo tan bien. Pero aún más crédito le pertenece a Andrés Jackson, quien, por su mente fría y mirada aguda, su corazón valiente y mano firme, destaca en la historia como el general más capaz que Estados Unidos produjo desde el estallido de la Revolución hasta el inicio de la Gran Rebelión. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés Jackson estuviera liderando tropas hacia la guerra de nuevo, esta vez en las guerras seminolas en Florida. Los seminolas eran una nación de tribus nativoamericanas e incluían a hombres que eran esclavos afroamericanos fugitivos. Este no fue el primer conflicto de Andrés Jackson con tribus indígenas del sur. Antes de su gran victoria en Nueva Orleans, Andrés Jackson había derrotado a la nación Creek. En Alabama y Georgia, obligando a las tribus a ceder vastas porciones de sus tierras al gobierno de Estados Unidos, las guerras indígenas continuaron, mientras que América, como siempre, miraba hacia el oeste. En 1846, tras la anexión de Texas. Un año antes, Estados Unidos fue a la guerra con México. Hubo mucha oposición a la guerra, ya impulsada por la rivalidad entre regiones que terminaría por dividir al país. En 15 años, la nación vio apoyo a la guerra en los estados del sur y oposición en gran parte del norte. Pero la guerra continuó. Este conflicto no involucró invasión ni insurrección dentro de las fronteras de Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente James Polk no podía llamar a la milicia al servicio federal. La guerra debía ser librada únicamente por el ejército federal. Al inicio de la guerra, el ejército contaba con unos 6,000 soldados regulares. Los regimientos de voluntarios aumentaron las filas hasta 115,000. Las fuerzas estadounidenses tomaron Nuevo México y California en 1846.
En marzo de 1847, el general Winfield Scott lideró el primer gran desembarco anfibio del ejército estadounidense en Veracruz, México. Entre los 14,000 hombres que lo seguían estaban Roberto E. Lee, Jorge Meade, Ulysses S. Grant, Jaime Longstreet y Tomás Stonewall Jackson, aunque ese apodo aún estaba a más de una década en el futuro. Dejando parte de sus fuerzas atrás, Scott avanzó hacia la Ciudad de México con unos 8,500 hombres. Unos meses después, los hombres de Scott derrotaron a las fuerzas mexicanas en la batalla de Chapultepec, capturando la Ciudad de México. Los soldados estadounidenses habían ganado todas las batallas importantes en la guerra con México, pero el éxito en esa guerra pudo haber hecho inevitable la siguiente. Las luchas entre los estados libres y los estados esclavistas, que ya estaban causando profundas divisiones en la Unión, se volverían aún más intensas. Las enormes tierras que México cedió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo aumentarían las tensiones más que nunca. Y los soldados estadounidenses que acababan de capturar la Ciudad de México juntos pronto se enfrentarían entre sí como enemigos. Antes de que siquiera comenzaran los combates, la Confederación ya había reclutado a uno de los mejores generales del país. En los años posteriores a la guerra con México, Roberto E. Lee fue nombrado superintendente de su querida Academia Militar de los Estados Unidos. Cuando los estados comenzaron a separarse, su antiguo comandante, el general Winfield Scott, se acercó a él para ofrecerle el mando de las fuerzas de la Unión. Pero Lee no pudo obligarse a luchar contra Virginia y renunció a su comisión en el ejército cuando su estado se separó de la Unión en abril de 1861. Después de la captura de Fort Sumter, el presidente Lincoln respondió a Sumter llamando a 75,000 milicianos al servicio para defender la capital y exigir el regreso de los Estados Confederados. Pero décadas de inactividad de la milicia significaban que pocos de estos hombres estaban adecuadamente equipados, entrenados o tenían experiencia. Desafortunadamente, esos 75,000 voluntarios por 90 días no tuvieron un buen desempeño en la primera gran batalla de la guerra. Les gritamos, intentamos explicar que no había peligro y les pedimos que se detuvieran y se mantuvieran firmes. Les llamamos cobardes, los denunciamos con los términos más ofensivos, sacamos nuestros revólveres pesados y amenazamos con dispararles, pero todo fue en vano. Un pánico cruel, insensato y desesperado los invadió y se contagió a todos al frente y atrás. El calor era terrible. Aunque eran alrededor de 6, los hombres estaban exhaustos. Tenían la boca abierta, los labios agrietados y ennegrecidos por la pólvora de los cartuchos que habían mordido en la batalla y los ojos desorbitados por el frenesí. Nadie jamás vio tantos desgraciados espantosos. Así lo informó el congresista de Ohio, Alberto Riddle, tras presenciar la derrota de la Unión en la primera batalla de Bull Run el 21 de julio de 1861. El día después de la derrota en Bull Run, Lincoln firmó una ley que pedía el alistamiento de 500,000 voluntarios para servir durante 3 años. Solo 3 días después, firmó una ley que aumentaba esa cifra a 1,000,000. El general McClellan entrenaría a estos nuevos hombres para convertirlos en una de las mejores fuerzas de combate del mundo, el ejército del Potomac. Pero le costaría trabajo comandarlos de manera efectiva, al igual que a otros comandantes, hasta que finalmente el general Ulysses S. Grant tomó el mando en 1864. Cuando los cañones dispararon sobre Fort Sumter en abril de 1861, el gobierno federal tenía unas 500,000 armas de hombro almacenadas en arsenales del norte. Aproximadamente el 80% de estas eran de calibre 69 y de ánima lisa. Los estados del sur poseían solo alrededor de una tercera parte de la cantidad de armas largas, muchas de ellas tomadas de arsenales federales, y de nuevo, la mayoría eran mosquetes de ánima lisa. Incluían mosquetes Springfield de chispa, modelos 1816 y 1822, algunos convertidos a percusión y otros no.
También mosquetes modelo 1842 fabricados como armas de percusión. Desde el inicio, ambos bandos reunían más tropas de las que podían armar rápidamente, por lo que se esforzaron en fabricar o comprar la mayor cantidad de armas posible. Pero la Unión no solo necesitaba armas, también necesitaba hombres para dispararlas. Con la proclamación de emancipación, la Unión comenzó a reclutar activamente soldados negros en sus filas. En mayo de 1863, el Departamento de Guerra creó la Oficina de Tropas de Color de los Estados Unidos, encargada de reclutar afroamericanos para luchar. Casi 200,000 negros se alistaron en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Sirvieron en los Estados Unidos. Tropas de color, recién creadas por orden del secretario del ejército, e incluían regimientos negros de todo tipo: infantería, caballería y artillería. Al final de la guerra, las tropas de color de Estados Unidos eran cerca del 10% de las fuerzas de la Unión. Lucharon por muchas razones, pero obviamente un incentivo poderoso era asestar un golpe contra las fuerzas que habían esclavizado a millones de sus compañeros afroamericanos. Al tomar las armas para unirse a la lucha, estos hombres no estaban esperando ser liberados, ellos mismos se estaban liberando. La guerra se prolongó más de lo que cualquiera había esperado. Grant fue ascendido a teniente general y puesto a cargo de las fuerzas de la Unión en marzo de 1864, iniciando campañas que llevaron la guerra a su sangriento final. Esto incluyó enviar al general William Tecumseh Sherman, nombrado en parte por el líder guerrero Shawnee, que se opuso a Estados Unidos en 1812, para que marchara con sus ejércitos por Georgia hasta el Atlántico, destruyendo todos los recursos confederados a su paso, incluida la ciudad de Atlanta, el corazón del sur. El propio Grant se concentraría en el ejército del general Robert E. Lee, el ejército de Virginia del Norte, centrado en Richmond, Virginia. Para junio, Grant y sus generales estaban en la zona de Richmond-Petersburg y estaban cavando trincheras. Las acciones en Petersburg y Richmond siguieron en otoño e incluso en invierno. Una serie de escaramuzas y batallas menores ocasionalmente producían victorias para la Confederación, pero estaban desgastando los recursos de Lee. En abril de 1865, el ejército de Virginia del Norte había sido seriamente debilitado. Después de 4 años de guerra, los soldados rebeldes estaban agotados. La escasez de alimentos y las enfermedades habían hecho estragos, y cada vez más hombres desaparecían en la noche, dejando atrás un ejército reducido. Las fuerzas de la Unión finalmente rompieron las líneas en Petersburg. Grant describió el ataque más tarde. Mantenimos fuego de artillería continuo sobre el enemigo en toda la línea, incluso al norte del río James, hasta que hubo luz suficiente para movernos, como a las 5 menos cuarto de la mañana. A esa hora, los cuerpos de Parks y Wright avanzaron según órdenes, apartaron el abatis mientras recibían intenso fuego y siguieron sin titubear. Escalaron los parapetos y se lanzaron al interior de la línea enemiga. Grant había ordenado fuego continuo de artillería a lo largo de la línea enemiga durante toda la noche del 1 de abril. A las 4 de la mañana del 2 de abril, el 9º y 6º cuerpo atacarían en sus frentes. El 6º cuerpo asaltó las trincheras confederadas en Boyden Plank Road. El ataque inicial del 9º cuerpo tuvo éxito, capturando 3 baterías confederadas. Los sureños tenían poca mano de obra y su línea estaba extendida. El 9º cuerpo había superado las trincheras confederadas. Con esa sola ruptura en las líneas confederadas, las defensas sureñas alrededor de la ciudad eran realmente insostenibles. Tras 9 meses de guerra de trincheras, eso no se vería de nuevo. Hasta la Primera Guerra Mundial, el sitio de Petersburg había terminado. Las fuerzas confederadas se habían retirado a las defensas internas de la ciudad. Grant planeó otro bombardeo de artillería para las 5 de la mañana. El 3 de abril, seguido por otro asalto 1 hora después. Pero el general Roberto E. Lee evacuó la ciudad durante la noche.
En un plazo de 2 semanas, Lee se rindió ante Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox. El fin de la guerra civil significó el regreso a las guerras indias, la Guerra Dakota de 1862, la Gran Guerra Sioux, la Guerra de las Colinas Negras, la última resistencia del general de la Unión Custer en la batalla de Little Bighorn, la masacre en Wounded Knee. Soldados y colonos estadounidenses se enfrentaron a los indios americanos y parece, desde nuestra perspectiva, que participaron en un terrible juego de superación mutua, mientras cada lado luchaba por demostrar ser más salvaje que el otro. Pero al final, el poder abrumador del ejército estadounidense fue suficiente para derrotar a las tribus guerreras de los indios americanos. En estas guerras, uno de los generales más efectivos fue Nelson A. Miles, comandante del 5º Regimiento de Infantería de Estados Unidos. Después de la destrucción de la fuerza de Custer en Little Bighorn, Miles ayudó a barrer las llanuras de los indios Lakota, obligándolos a ir a sus reservas. Él aceptó la rendición del jefe Joseph de los Nez Perce en 1877, la rendición del líder guerrero apache Jerónimo en 1886 y la rendición del jefe Sioux Kicking Bear en 1890. Las guerras indias fueron una época difícil y hoy en día los estadounidenses ven hacia atrás la destrucción y el desplazamiento forzado de las tribus indígenas como algo trágico. En 1895, el general Miles fue nombrado comandante general del Ejército de Estados Unidos. Él todavía ocupaba ese puesto 3 años después, cuando Estados Unidos fue a la guerra con España. Al declararse la guerra en la primavera de 1898, el ejército regular de Estados Unidos tenía solo unos 28,000 soldados. Se requerían más tropas para la guerra y el presidente no podía llamar a las milicias estatales porque Estados Unidos no enfrentaba una invasión inminente. El ejército quería 50,000 hombres adicionales. Recibieron 220,000 voluntarios. El voluntario más famoso fue Theodore Roosevelt. Hasta hace poco, Theodore Roosevelt había sido el subsecretario de la Marina y apoyaba firmemente esta guerra. El Krag era un rifle de cerrojo repetidor calibrado para el nuevo cartucho sin humo de 30 calibres del ejército. Su cadencia de fuego era menor que la de algunos competidores. Sin embargo, los oficiales de artillería pensaban que la recarga lenta ayudaba a conservar la munición. Esta corta guerra también vio el primer uso de la ametralladora Gatling por parte del ejército de los Estados Unidos como apoyo de fuego móvil para el combate ofensivo. Durante la famosa batalla por la colina de San Juan, las ametralladoras Gatling usadas en ese tiempo tenían 10 cañones rotatorios y podían disparar de 300 a 900 balas por minuto usando la misma munición que el Krag. El teniente John Henry Parker lideró el nuevo destacamento Gatling del ejército. En un momento, las armas de Parker dispararon en apoyo de Teddy Roosevelt y sus Rough Riders. Para ese momento, Leonard Wood había recibido un ascenso en el campo de batalla a general de brigada y Roosevelt ahora era el coronel del regimiento, escribió Parker en la historia del destacamento Gatling. Traub señaló al enemigo que amenazaba la posición del coronel Roosevelt. A unos 600 metros a la derecha de los cañones y a unos 200 metros frente al saliente de Roosevelt y la tercera caballería, había un grupo de unos 400 enemigos que parecía intentar cargar contra la posición. El sargento Green giró su cañón de inmediato hacia este grupo, a una elevación de tiro directo. El grupo se dispersó. El capitán Marcotti dice que tras la rendición, algunos oficiales españoles le contaron que el enemigo visto ahí era un grupo de unos 600 que huían del Cane. En ese punto, el fuego de ametralladora fue tan efectivo que solo 40 lograron regresar a Santiago. Los demás fueron abatidos. Roosevelt quedó tan impresionado con las acciones de Parker ese día y su capacidad para ver el potencial de las ametralladoras que puso sus propias 2 ametralladoras Colt de 7 milímetros bajo el mando de Parker. La guerra hispano-estadounidense terminó con el Tratado de París en el otoño de 1898.
El tratado convirtió a Cuba en un estado independiente y obligó a España a ceder Guam y Puerto Rico a Estados Unidos. España también aceptó $20 millones de Estados Unidos como pago por Filipinas. Pero los filipinos habían estado luchando una revolución contra España y no se consideraban en venta. Tan pronto como Estados Unidos terminó la guerra con España, ya estaba en guerra con insurgentes en Filipinas. La guerra filipino-estadounidense duró 3 años, en medio de la cual Teddy Roosevelt recibió un pequeño ascenso de coronel de un regimiento voluntario a presidente de los Estados Unidos. Roosevelt escribió en su autobiografía: como legado de la Guerra Española, nos quedamos con relaciones peculiares con Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y con un interés inmensamente mayor en Centroamérica y el Mar Caribe. En cuanto a Filipinas, yo creía que debíamos prepararlos para el autogobierno lo más rápido posible y luego dejarlos libres para decidir su propio destino. No creía en establecer un límite de tiempo dentro del cual les daríamos la independencia, porque no consideraba prudente tratar de predecir cuán pronto estarían listos para el autogobierno. Y una vez hecha la promesa, habría sentido que era imperativo cumplirla. A los pocos meses de asumir el cargo, habíamos eliminado la última resistencia armada en Filipinas. Eso no era simplemente de carácter esporádico. Si la descripción de los acontecimientos en Filipinas por parte de Roosevelt suena un poco como construcción de una nación, entonces tal vez estaba anticipando los desafíos que enfrentarían Estados Unidos y su ejército un siglo después. Al ejército de los Estados Unidos le esperaban muchos cambios en los próximos años y décadas. La pequeña guerra de Estados Unidos con España señaló su interés en asuntos más allá de sus fronteras. Y su rápida victoria indicó que la nación estaba preparada para defenderse en conflictos con las potencias europeas. Pronto tendría la oportunidad de poner a prueba esta idea cuando Estados Unidos entrara en un siglo de guerras mundiales, amenazas nucleares, luchas de la Guerra Fría y política en Medio Oriente. Pero como siempre lo había hecho y siempre lo haría, el ejército de los Estados Unidos estaba listo para ponerse entre América y cualquier amenaza, demostrando una y otra vez su lema: esto lo defenderemos. Supongo, Estados Unidos siempre estará desprevenido para la guerra y, en consecuencia, siempre estará expuesto a grandes gastos y a la posibilidad de la calamidad más grave cuando la nación entre en guerra. Esto no es nada nuevo. Los estadounidenses solo aprenden de las catástrofes y no de la experiencia. Nuestro ejército, marina y pueblo aprendieron lecciones de la guerra con España y las aplicaron en beneficio propio. Durante la década siguiente, la mejora en nuestra marina y ejército fue muy grande. No solo en material, sino también en personal y sobre todo en la capacidad de manejar nuestras fuerzas en unidades de buen tamaño. Si la evaluación de Teodoro Roosevelt sobre el estado del ejército en la época de la guerra hispano-estadounidense suena dura, no es peor que la del Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos. En la primavera y el verano de 1898, miles de voluntarios entusiastas, algunos con algo de entrenamiento en la milicia, pero la mayoría solo reclutas sin experiencia, llegaron en masa a los campamentos recién establecidos en el sur. Sin embargo, la vida militar en los campamentos pronto frenó el entusiasmo de la mayoría de los voluntarios, porque ahí hallaron escasez crónica de equipo esencial, incluso de ropa interior, calcetines y zapatos. Una dieta constante de comida mal preparada, condiciones sanitarias increíblemente malas, instalaciones médicas inadecuadas y una falta de armas modernas. Una ineficiencia general similar caracterizó la manera en que el Departamento de Guerra llevó a cabo las operaciones reales contra España. Aunque el ejército estadounidense derrotó contundentemente a los españoles, las deficiencias de la organización del ejército eran evidentes. Esta también fue una época de avances en armas, comunicaciones y transporte.
Si Estados Unidos quería tener un papel activo en el mundo, necesitaría modernizar su ejército. Al comienzo del nuevo siglo, el ejército pasó por cambios organizativos y administrativos significativos para eliminar las ineficiencias generalizadas del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y tendría que hacerlo rápidamente, porque, aunque no lo sabían, la guerra se acercaba. Una guerra más allá de todo lo que el mundo había conocido antes. El hombre elegido para dirigir estos cambios fue Elihu Root, secretario de guerra bajo el presidente McKinley y luego bajo el presidente Theodore Roosevelt, después del asesinato de McKinley. Root identificó 3 áreas principales que necesitaban reformas: las ramas y escuelas, la estructura de mando y la Guardia Nacional. 1/3 de los oficiales del ejército regular no tenía educación militar. El secretario Root en 1901 anunció un nuevo y completo sistema de educación para oficiales. Estaba compuesto por la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, el Colegio de Servicio General y Estado Mayor en Fort Leavenworth y 5 escuelas de servicios especiales. En 1904 el ejército añadió escuelas de guarnición para instruir a los soldados enlistados. Las escuelas del ejército, excepto en West Point, eran supervisadas a través del Colegio de Guerra del Ejército. La siguiente área que Elihu Root consideró que necesitaba reforma fue la Guardia Nacional. A lo largo de su historia, la Guardia Nacional, que puede rastrear sus orígenes hasta las unidades de milicia que existían antes de la fundación de la nación, contribuyó de manera significativa a las victorias en guerras importantes y batallas menores. Pero durante el siglo XIX, el sistema de milicias basado en los estados se había convertido en una fuerza desorganizada, con equipamiento y entrenamiento inconsistentes y difícil de manejar. En la época de la guerra hispano-estadounidense, el presidente tenía la autoridad para solicitar tropas, pero cada estado determinaba cómo cumpliría con su cuota. Normalmente, el gobernador pedía que las unidades de la Guardia Nacional fueran voluntarias, pero no estaban legalmente obligadas. Muchos se negaron, y muchos de los que se ofrecieron como voluntarios no pasaron el examen físico. Los estados cumplieron su cuota entonces, reclutando civiles que, a pesar de su valentía personal, no estaban preparados para la guerra. En 1903, el Congreso implementó reformas señaladas por Elijah Root, dando al gobierno federal mayor papel en el sistema. La ley de la milicia de 1903 abordó algunas de las debilidades de las milicias estatales. Ahora el presidente tendría la autoridad para convocar a la Guardia por 9 meses de servicio federal en lugar de 3. Unos años después, la ley sería enmendada para eliminar cualquier límite al servicio. Por ley, los miembros de la Guardia debían responder al llamado del presidente y los estados organizar, equipar y entrenar a la Guardia según los estándares del ejército regular. En 1916, mientras la Primera Guerra Mundial devastaba Europa y crecía la posibilidad de la participación de Estados Unidos, la Ley de Defensa Nacional transformó las milicias estatales desorganizadas en una fuerza de reserva bien entrenada y equipada del ejército estadounidense. La ley le dio al Departamento de Guerra la autoridad para determinar el tipo y el número de unidades para cada estado, y requería que los miembros de la Guardia prestaran juramento de lealtad tanto al gobierno federal como al estatal. La ley también amplió enormemente la fuerza militar del país, autorizando un ejército regular en tiempos de paz de 175,000 hombres, que podría ampliarse a casi 300,000 en tiempos de guerra. Mientras tanto, el tamaño de la Guardia Nacional se cuadruplicó a 400,000 soldados ciudadanos. Obligados a responder cuando el presidente los llamara, la Guardia aún respondería al gobernador como su comandante en jefe en todo momento fuera de eso. La ley de 1916 creó un nuevo programa de cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva para establecer centros de entrenamiento para oficiales en colegios y universidades. También se hicieron cambios en los criterios para el premio de combate más alto de la nación, la Medalla de Honor, para elevar el estándar de ese máximo galardón.
En 1918, el Congreso creó la Cruz por Servicio Distinguido y la Estrella de Plata en respuesta a una recomendación del general Pershing. Él señaló la necesidad de reconocer acciones que fueran valerosas, pero no más allá del deber. La medalla de honor ahora estaría reservada para los ejemplos más extraordinarios de valor. De ahora en adelante, la medalla de honor solo se otorgaría a individuos del ejército, la marina o los marines que se distinguieran de manera conspicua por su valentía e intrepidez, arriesgando sus vidas más allá del deber mientras participaban en un conflicto armado. A pesar del endurecimiento de las reglas, 119 hombres recibirían la medalla de honor por sus acciones valientes durante la Primera Guerra Mundial. Antes de esa guerra, el ejército de los Estados Unidos tuvo la oportunidad de probar algunas de sus mejoras organizativas en un conflicto menor en México. La Revolución Mexicana se expandía hacia Estados Unidos, molesta por el apoyo estadounidense a un rival. Pancho Villa, un exgeneral mexicano y exgobernador de Chihuahua, ahora lideraba un ejército guerrillero en una serie de ataques a lo largo de la frontera. En respuesta a una incursión el 9 de marzo de 1916, el presidente Woodrow Wilson ordenó al general de brigada John J. Pershing entrar a México. Aunque el gobierno mexicano quería capturar a Villa, pronto protestó por la presencia del ejército estadounidense dentro de sus fronteras. Cazar a Villa se volvió mucho más difícil y en pocos meses Wilson pidió 75,000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a vigilar la frontera. Pershing no pudo capturar a Pancho Villa antes de ser llamado a una tarea mayor, la guerra en Europa. Pero pudieron poner fin a la violencia a lo largo de la frontera. Y el evento brindó una excelente oportunidad para que las tropas regulares del ejército y la Guardia Nacional entrenaran juntas en el campo bajo condiciones intensas. La experiencia les ayudaría a prepararse para lo que estaba por venir. Esa guerra había estado prolongándose durante 3 años mientras Estados Unidos intentaba mantenerse neutral. El presidente Woodrow Wilson había sido reelegido en gran medida porque había mantenido a Estados Unidos fuera de la guerra. Pero la política de guerra submarina y restricta de Alemania llevó a Wilson y a la nación demasiado lejos. Pero aunque Estados Unidos tenía un pequeño ejército permanente, la población total era de solo 90 millones, más grande que la de Gran Bretaña y Francia juntas. En mayo de 1917, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Selectivo y el ejército creció rápidamente. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, enviadas a Europa para apoyar a Gran Bretaña y Francia, fueron llamadas la Fuerza Expedicionaria Estadounidense o Fuerza Expedicionaria Estadounidense bajo el mando del general Juan J. Blackjack Pershing. En ese momento, Pershing ya había tenido una carrera extraordinaria. Combatió con los soldados búfalo del 10º Regimiento de Caballería en la colina de San Juan durante la Guerra Hispano-Estadounidense. El presidente Theodore Roosevelt lo ascendió personalmente a general de brigada en 1905, saltándose 3 rangos y a más de 800 oficiales superiores. Su esfuerzo por capturar a Pancho Villa no tuvo éxito, pero en el proceso fue pionero en el uso de convoyes de camiones para entregar suministros. En 1917, el presidente Wilson lo nombró general de pleno derecho y lo puso a cargo de organizar, entrenar y abastecer a la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, que estaba creciendo rápidamente. Durante la Primera Guerra Mundial, Pershing fue mentor de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, hombres como el entonces coronel Jorge C. Marshall, uno de los principales asistentes de Pershing. Marshall fue un diseñador clave de la ofensiva de Meuse-Argonne, una operación conjunta masiva entre la Fuerza Expedicionaria Estadounidense y el Cuarto Ejército francés que ayudó a poner fin a la guerra. Esto fue parte de una gran ofensiva que comenzó a finales del verano de 1918 para romper la línea Hindenburg, una vasta red de defensas alemanas en el noreste de Francia.
El alto mando alemán creía que la línea Hindenburg no podía ser rota. Tenía trincheras, búnkeres de concreto, franjas de alambre de púas, túneles para tropas y estaba protegido por ametralladoras. La ametralladora definió la experiencia aterradora, sangrienta y devastadora de la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses dieron el primer paso con las ametralladoras, empleando la Gatling al final de la Guerra Civil. Pero aunque esta fue la primera arma de disparo continuo, no era realmente un arma automática, ya que requería que una persona girara una manivela para cargar los cartuchos. Eso cambió con la invención de 1884 de Hiram Maxim, un inventor británico nacido en Estados Unidos. La ametralladora Maxim fue usada primero por las fuerzas británicas en las guerras coloniales de Rodesia, Sudáfrica y Nigeria. Los ejércitos inicialmente fueron lentos en adoptar las ametralladoras debido a su tendencia a atascarse. Las fuerzas estadounidenses continuaron confiando en la ametralladora Gatling hasta que finalmente la abandonaron en 1911. Pero gradualmente, los ejércitos de Europa y la Marina estadounidense comenzaron a incorporar la ametralladora en sus fuerzas. Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses principalmente tuvieron que usar ametralladoras proporcionadas por sus aliados franceses. Pero hacia el final de la guerra, un pequeño número de ametralladoras pesadas diseñadas por el legendario genio de las armas de fuego Juan Joseph Browning llegaron al frente. Browning fue uno de los armeros más respetados del siglo XX o de cualquier otro siglo y diseñó varias armas confiables y efectivas que fueron usadas por Estados Unidos durante la guerra. Solo las últimas unidades enviadas a Europa recibieron la ametralladora Browning en 1917, pero demostraría su valor en la Primera y Segunda Guerra Mundial y seguiría siendo utilizada en Corea y Vietnam. La M1917 era una ametralladora pesada que disparaba 450 cartuchos .30-06 por minuto. Browning también fabricó una ametralladora ligera, la M1917 Browning Rifle Automático, o BAR. Aunque, como la pesada M1917 solo tuvo uso limitado en la Primera Guerra Mundial, el BAR se volvió la base de las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y Corea. Con un peso de aproximadamente 16 libras, el BAR llevó el poder de fuego automático al nivel de escuadra. Las vastas redes de trincheras a lo largo del frente occidental, reforzadas por ametralladoras letales, llevaron al desarrollo de otra herramienta de guerra, el tanque blindado. En casa, un teniente coronel, Dwight D. Eisenhower, entrenaba a las tripulaciones de tanques en Gettysburg, Pensilvania. En el frente occidental, británicos y luego franceses lideraron el desarrollo de tanques durante la guerra. Durante la ofensiva de Meuse-Argonne, el coronel George Patton, otro de los protegidos de Pershing, comandó tanques franceses Renault tripulados por estadounidenses. El apoyo de los tanques ayudó a hacer retroceder a las fuerzas alemanas en la batalla de Saint-Michel. Pero durante la ofensiva de Meuse-Argonne, 2 semanas después, los malos caminos hicieron que los tanques fueran ineficaces. Una de las unidades que participó en la ofensiva de Meuse-Argonne fue la recién organizada 93 División. La 93, formada solo por afroamericanos, se organizó en diciembre de 1917 en el campamento Stewart, Virginia. La división incluía los regimientos de infantería 369, 370, 371 y 372. Los 4 regimientos fueron cedidos a los franceses, que necesitaban reemplazar bajas urgentemente. Esto se consideró un arreglo temporal, pero duró hasta el final del conflicto. Los hombres del regimiento 371 eran reclutas de Carolina del Sur. Llegaron al frente occidental en abril de 1918 y empezaron a entrenar con los franceses. En el verano de ese año, sirvieron como parte del 4º Ejército francés y participaron en la ocupación del sector de Verdún. En septiembre, el 371 se trasladó junto con el resto del 4º Ejército francés para asumir su papel en la última gran ofensiva de los aliados.
Fue una operación conjunta con el primer ejército de las Fuerzas Expedicionarias Americanas, dirigido por Pershing. Por sus acciones en esta ofensiva, el 371 recibió honores de fuerzas francesas y americanas. El regimiento en su conjunto fue galardonado con la Legión de Honor francesa y la Croix de Guerre. 10 oficiales individuales y una docena de soldados también fueron condecorados con la Cruz de Servicio Distinguido estadounidense. Y el nieto de un esclavo, el cabo Freddy Stowers, demostraría tal valor que sería galardonado con la Medalla de Honor. En la madrugada del 28 de septiembre de 1918, lo que sería el último día de su vida, el cabo Freddy Stowers sirvió como líder de escuadra de la Compañía C, mientras se preparaban para tomar la colina 188 en el sector de Champagne-Mont. La mención de la Medalla de Honor del cabo Stowers describe lo que sucedió después. Con un heroísmo extraordinario y total desprecio por el peligro personal, bajo un fuego devastador, se arrastró hacia adelante, liderando a su escuadra hacia un nido de ametralladoras enemigo que estaba causando muchas bajas a su compañía. Después de un feroz combate, la posición de la ametralladora fue destruida y los soldados enemigos fueron eliminados. Demostrando gran valentía e intrepidez, el cabo Stowers continuó presionando el ataque contra un enemigo decidido, mientras avanzaba y animaba a sus hombres a seguir el ataque. En una segunda línea de trincheras, fue gravemente herido por fuego de ametralladora. Aunque el cabo Stowers estaba mortalmente herido, siguió avanzando, animando a los miembros de su escuadra hasta que murió. Inspirados por el heroísmo y la valentía del cabo Stowers, su compañía continuó el ataque contra probabilidades increíbles, contribuyendo a la captura de la colina 188 y causando numerosas bajas enemigas. La ofensiva de Argonne continuó y en la siguiente fase. Otro soldado estadounidense también demostraría un valor más allá del deber y sería condecorado con la Medalla de Honor. Al igual que Stowers, este hombre era un cabo. Sin embargo, el mundo lo recuerda mejor por su rango posterior, el sargento York. Alvin York escribió sobre sus acciones el 8 de octubre de 1918, como lo indica un monumento en el pueblo francés de Châtel-Chery. Armado con un rifle y una pistola, silenció a un batallón alemán de 35 ametralladoras, mató a 25 soldados enemigos y capturó a 132. Stowers y York eran ambos soldados ciudadanos que se registraron en el servicio selectivo y respondieron al llamado. Cuando Estados Unidos entró en guerra, la ofensiva de Meuse-Argonne fue un éxito. La línea Hindenburg fue rota y el 11 de noviembre de 1918 los alemanes firmaron un armisticio, acordando un alto al fuego. El Tratado de Versalles terminó la guerra en 1919, aunque en realidad la paz resultaría ser solo una pausa para que la nación criara otra generación para ponerla en uniforme. En reconocimiento a su servicio, el general John J. Black Jack Pershing sería ascendido a general de los ejércitos de los Estados Unidos, el rango más alto en las Fuerzas Armadas. El rango fue creado para Pershing, aunque en 1976 George Washington fue ascendido póstumamente al mismo rango, pero con más de un siglo de antigüedad, por Pershing, para que nadie pudiera superar en rango al primer comandante en jefe de la nación. Y en cuanto a los soldados, como escribe el Centro de Historia Militar, las unidades en el extranjero fueron traídas de regreso tan rápido como se pudo encontrar espacio en los barcos para ellas. Al firmarse el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, el ejército de Estados Unidos tenía más de 3.7 millones de hombres. En menos de 9 meses, casi el 90% fue desmovilizado. Para finales de 1919, las fuerzas activas se redujeron a menos de 20.000 oficiales y un poco más de 200.000 soldados enlistados. En 1920, el Congreso enmendó la Ley de Defensa Nacional de 1916, estableciendo el sistema de 3 componentes del ejército: el ejército regular permanente, la Guardia Nacional y las reservas organizadas.
La Ley de Defensa Nacional de 1920 creó el Servicio Aéreo del Ejército, que con los años se transformó en la Fuerza Aérea. La ley también eliminó el Cuerpo de Tanques como una organización independiente, regresándolo a la infantería. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques estadounidenses se diseñaron para apoyar a la infantería o para operaciones de caballería. No tenían el poder de fuego de los modelos alemanes y rusos, pero su fiabilidad, en especial la del tanque M4 Sherman y la capacidad de producción en masa, los hicieron invaluables. Para el apoyo de la infantería, el mayor general Adna R. Chaffee, Jr., considerado el padre de la fuerza blindada, vio que la infantería mecanizada dominaría la próxima Gran Guerra. En 1931, Douglas MacArthur, jefe del Estado Mayor del Ejército, ordenó la mecanización de todas las ramas. Pero el proceso fue costoso y lento, y muchos aún creían que los caballos eran muy superiores a los camiones y tanques. Pero las mejoras en el diseño de vehículos continuaron, y cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el caballo fue reemplazado por jeeps, motocicletas, tanques y camiones. Los soldados estadounidenses también irían a la guerra con armas superiores. El nuevo modelo 1918A2 Browning Automatic Rifle BAR era la ametralladora ligera perfecta. Ya no tenía la opción de disparo semiautomático, solo disparaba en modo totalmente automático. El M1918A2 también tenía un bípode tipo patín montado en la punta del cañón para mejorar la estabilidad. Dos armas Browning más se usaron como ametralladoras medias y pesadas en la Segunda Guerra Mundial. La ametralladora Browning M19 de calibre 30 era enfriada por aire con una cubierta de cañón perforada, en lugar de una camisa de agua que se había usado en un modelo anterior. Con la ametralladora Browning M2 de calibre 50, John Browning completó la trifecta de las ametralladoras ligeras, medias y pesadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La M2 era similar en diseño a la M1919, pero usaba el cartucho de calibre 50, mucho más grande, desarrollado al mismo tiempo que el arma. Pero la mayoría de los soldados de infantería no llevaban ametralladoras durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos llevaban el arma que el general George S. Patton Jr. llamó el mejor implemento de batalla jamás creado, el M1 Garand. En 1935, MacArthur terminó su periodo como jefe del Estado Mayor del Ejército y se convirtió en asesor militar del gobierno de la Mancomunidad de Filipinas. Estados Unidos había mantenido fuerzas en Filipinas desde 1898, incluyendo un número considerable de unidades filipinas. Solo la bahía de Manila tenía buenas fortificaciones. MacArthur todavía trabajaba para el gobierno filipino en 1941, organizando el nuevo ejército filipino. Con recursos limitados, las fuerzas no estaban tan bien entrenadas ni tan bien equipadas como a él le hubiera gustado. En julio de 41, el presidente Roosevelt llamó a MacArthur de nuevo al servicio activo en el ejército de los Estados Unidos, nombrándolo teniente general y comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Lejano Oriente. Las fuerzas filipinas fueron incorporadas al ejército de los Estados Unidos y MacArthur se preparó para la invasión de Japón. Pero una invasión que nadie esperaba que ocurriera sucedió en tan solo unos pocos meses. En ese momento se entendía que si Estados Unidos entraba en la guerra, concentraría la mayor parte de sus recursos en derrotar a Alemania. Primero, las fuerzas en Filipinas se concentrarían en la península de Bataan, con el resultado de que Filipinas sería sacrificada a regañadientes. El 8 de diciembre, las fuerzas imperiales japonesas atacaron la base aérea en Filipinas. Durante años han existido muchas acusaciones y culpas sobre por qué los aviones seguían en tierra tras la noticia del bombardeo en Pearl Harbor. Pero independientemente de las razones, los japoneses lograron destruir más de la mitad de los aviones de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente en el primer día de la guerra. Con la superioridad aérea asegurada, las fuerzas terrestres japonesas comenzaron los ataques iniciales el 10 de diciembre y una invasión a gran escala el 22 de diciembre.
Las fuerzas filipinas, mal entrenadas y mal equipadas, no pudieron detener a los invasores. Las tropas de MacArthur defendieron su territorio menguante con raciones reducidas a la mitad. No podía llegar ayuda desde Estados Unidos, escribió más tarde James Cowan, un mecánico del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos. No tenía ninguna duda de que Bataan sería nuestra última batalla. Con los japoneses dominando el Pacífico Sur, no veía cómo podríamos recibir ayuda. También podíamos luchar el mayor tiempo posible, retrasando a los japoneses en su avance hacia las Indias Orientales neerlandesas. Mi vida con la compañía antiaérea se volvió un torbellino constante de acción, instalando cañones para proteger puentes u otros puntos estratégicos. Mientras nuestras tropas se retiraban a Bataan, parecía que nos movíamos toda la noche y disparábamos a los aviones japoneses todo el día. Nuestras raciones se volvieron cada vez más escasas a medida que pasaban las semanas. Nos comimos todos los caballos y mulas de la 26 Caballería. Incluso el compañero del general Wainwright, Jumper, fue sacrificado. En febrero de 1942, con los japoneses acercándose, el presidente Roosevelt ordenó a MacArthur escapar a Australia. Al principio, MacArthur consideró renunciar a su cargo y quedarse a luchar, pero su personal lo convenció de no hacerlo. El 12 de marzo, MacArthur y un pequeño grupo escaparon en 4 lanchas patrulla torpedera. Fueron recogidos por la Marina de los Estados Unidos y finalmente llegaron a Australia. Al llegar a Australia, MacArthur pronunció su famoso discurso de «regresaré». El presidente de los Estados Unidos me ordenó romper las líneas japonesas y proceder de Corregidor a Australia, con el propósito, según entiendo, de organizar la ofensiva estadounidense contra Japón, cuyo objetivo principal es la liberación de Filipinas. He cumplido mi misión y regresaré. Tomaría años, pero el general MacArthur regresaría y recuperaría Filipinas. También recibiría la Medalla de Honor por su defensa de Filipinas. MacArthur fue uno de los generales que lograron estatus legendario en la Segunda Guerra Mundial. El general Jorge C. Marshall lideró el Estado Mayor del Ejército durante la guerra. Aunque no dirigió tropas en combate, manejó hábilmente la mayor expansión militar en la historia de Estados Unidos, un aumento de 40 veces en solo 3 años. Para finales de abril de 1945, más de 3 millones de soldados del ejército de Estados Unidos estarían combatiendo en el Teatro de Operaciones Europeo y 1.200.000 en el Teatro del Pacífico, donde también servían 1.400.000 marineros más. Desarrolló una estrategia que guió las operaciones aliadas en Europa y en diciembre de 1944 fue el primer general estadounidense ascendido a 5 estrellas. El general Jorge S. Patton comandó fuerzas en el norte de África, Sicilia y el Teatro Europeo. Después de la invasión de Normandía en 1944, se le dio el mando del Tercer Ejército de Estados Unidos. Su temperamento y su forma de hablar podían meterlo en problemas, pero era un maestro de la logística. Su planificación y audacia lo ayudaron a llevar a su fuerza a la victoria en la Batalla de las Ardenas. El general Omar Bradley era mucho menos llamativo que Patton, pero él comandó el primer ejército de Estados Unidos en el día D durante los desembarcos en las playas de Omaha y Utah y planeó la Operación Cobra, que permitió a los aliados salir de Normandía y entrar en Bretaña. Y luego estaba el general Dwight D. Eisenhower. En 1942 fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en el Teatro de Operaciones del Norte de África. Después del colapso de las fuerzas del eje en el norte de África en 1943, Eisenhower se convirtió en el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa. Los generales Patton, Bradley y otros le reportaban mientras él planeaba y dirigía las operaciones hasta el final de la guerra. Pero tan importantes como son los generales para la planificación, las guerras las ganan los soldados y sus oficiales en la primera línea. Hombres como el teniente Vernon Baker del 370 de Infantería, 92, División de Infantería, los soldados Búfalo.
El teniente Baker recibiría la medalla de honor por acciones cerca del final de la guerra. Durante el 5 y 6 de abril de 1945, cerca de Viareggio, Italia, el teniente Baker recibió la cruz por servicio distinguido por sus acciones en esos 2 días, la cual le fue entregada el 4 de julio de 1945. Y más de 50 años después, el presidente Clinton le entregó la medalla de honor. Vernon Baker siguió en el ejército hasta 1968. Regresó a Estados Unidos en 1947, donde siguió enfrentando el racismo tanto dentro como fuera del ejército. Pero el 26 de julio de 1948, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, declarando que debe haber igualdad de trato y oportunidad para todas las personas en las Fuerzas Armadas, sin importar raza, color, religión u origen nacional. Fue solo un paso, pero uno grande en el camino hacia el reconocimiento de las contribuciones que los soldados afroamericanos hicieron al ejército y a la nación. Los soldados Búfalo de la 92 División habían demostrado, como lo habían hecho otros soldados afroamericanos en todas las guerras anteriores, que el honor y el valor no se miden por el color. Ni el servicio honorable estaba limitado a hombres de cualquier color. Las mujeres habían apoyado al ejército a lo largo de su historia, aunque por lo general no se les permitía participar en combate. Algunas mujeres se vestían de hombres para luchar. En la Revolución Americana, mujeres como la doctora Maria Walker arriesgaron sus vidas para brindar tratamiento médico a los soldados en la guerra civil, como en todas las guerras. En mayo de 1942, el Congreso, liderado por Edith Norris Rogers, creó el Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército. En julio de 1943, fueron convertidas de auxiliares a miembros de pleno derecho del ejército en el Cuerpo Femenino del Ejército, o Cuerpo Femenino del Ejército. Las Cuerpo Femenino del Ejército sirvieron en una variedad de asignaciones: pronosticadoras del clima, especialistas en electricidad, trabajadoras de metal, especialistas en torres de control, mecánicas de aviones, mecánicas de radio, encargadas de paracaídas, técnicas quirúrgicas y más. Las mujeres del Cuerpo Femenino del Ejército recibieron 639 medallas por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Medalla por Servicio Distinguido, la Legión al Mérito, la Medalla de Soldado, la Estrella de Bronce, la Medalla Aérea y el Corazón Púrpura. La Ley de Integración de los Servicios Armados para Mujeres de 1948 hizo que el Cuerpo Femenino del Ejército formara parte de las Fuerzas Armadas Regulares. En julio de 1948, la primera mujer ingresó al ejército regular. Aunque aumentaba el número de mujeres en el ejército, el tamaño total del ejército disminuía rápidamente. Las potencias del eje se rindieron en el verano de 1945 y Estados Unidos preparó el regreso de las tropas, mientras los veteranos volvían a una nación agradecida. La ley militar estadounidense de 1944 proporcionó una variedad de beneficios a los soldados que regresaban, incluyendo hipotecas de bajo costo, préstamos para negocios, asistencia para la matrícula y hasta 1 año de compensación por desempleo. Para 1956, más de 2 millones de veteranos habían utilizado los beneficios de la ley militar estadounidense para ir a la universidad o colegio, y casi 7 millones más usaron los beneficios para otro tipo de capacitación. Mientras tanto, el país de Corea estaba saliendo de 40 años de control por parte del Japón imperial y estaba siendo dividido. Entre las fuerzas comunistas en el norte y las fuerzas nacionalistas en el sur, la nación fue dividida en dos en el paralelo 38. En el sur, Estados Unidos mantenía un pequeño número de asesores militares. Los soviéticos dominaban la mitad norte, que estaba llena de soldados coreanos comunistas, quienes acababan de ayudar a las fuerzas de Mao Zedong a tomar el control de China. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con la aprobación soviética y China, invadió Corea del Sur. Estados Unidos convenció al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de establecer un Comando de las Naciones Unidas o Comando de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur bajo el liderazgo de Estados Unidos.
y el general Douglas MacArthur. El general MacArthur planeó un asalto anfibio audaz y brillante en Incheon para recuperar el sur. Incheon era el puerto de Seúl, ubicado a 18 millas tierra adentro y el punto de desembarco más cercano a la capital. Ahí estaba el centro de comunicaciones. La historia de la guerra demuestra que 9 de cada 10 veces un ejército ha sido destruido porque sus líneas de suministro han sido cortadas. Desembarcaremos en Incheon y los aplastaré. Los jefes conjuntos en Washington dudaban de su plan, pero la apuesta de MacArthur dio resultado. El asalto audaz fue un éxito tremendo. Para el 23 de septiembre, Corea del Norte estaba en retirada del perímetro de Pusan y el 29 de septiembre de 1950, MacArthur informó: Por la gracia de una providencia misericordiosa, nuestras fuerzas, luchando bajo el estandarte de esa mayor esperanza e inspiración de la humanidad, las Naciones Unidas han liberado esta antigua ciudad de Seúl. La ofensiva de Incheon logró hacer retroceder a los norcoreanos más allá del paralelo 38. Pero a finales de noviembre, los ataques de todas las fuerzas chinas golpearon a las unidades del Comando de las Naciones Unidas. Los soviéticos proporcionaron apoyo aéreo para cualquier batalla en territorio comunista, y las fuerzas del Comando de las Naciones Unidas en Corea del Norte comenzaron a colapsar, y MacArthur ordenó una retirada. A finales de diciembre, el general Matthew Ridgway, bajo MacArthur, asumió el mando del debilitado Octavo Ejército. Restauró la confianza en sus tropas al llevar a los oficiales al frente y alejarlos de los mandos traseros. Bajo Ridgway, el Octavo Ejército causó grandes bajas al enemigo y recuperó Seúl en marzo de 1951. Tras la destitución de MacArthur por Truman en abril, Ridgway fue ascendido a general y tomó el mando de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. En agosto de 1953, tras el fin de la guerra en Corea, Ridgway fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército bajo Eisenhower. En ese cargo se le pidió que le diera a Eisenhower una evaluación de lo que se requeriría para la participación militar de Estados Unidos en Vietnam. La conclusión de Ridgway fue que se necesitaría un compromiso masivo para lograr los objetivos de la nación en Vietnam. Tan masivo que Eisenhower decidió no intervenir. De hecho, durante la década de los 50, la expansión militar debido a la Guerra Fría se centró en el poder aéreo y la superioridad nuclear, hasta el punto de que las fuerzas convencionales empezaron a sufrir por equipo obsoleto y presupuestos reducidos. Pero los avances en las herramientas de la guerra convencional no se detuvieron. El tanque de batalla M60, con su cañón de 105 milímetros, entró en operación en 1960. El ejército también amplió su uso de helicópteros, que ya habían demostrado su valor en Corea y lo harían de nuevo en Vietnam. Y el ejército también aprovechó las mejoras en la tecnología de comunicaciones y eventualmente en las computadoras. Esos cambios tecnológicos estaban llegando como parte de la carrera espacial, y el ejército también tenía un papel aquí. Varios de los primeros astronautas eran graduados de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, incluyendo a Frank Borman, el primer hombre en orbitar la Luna, Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna, y Edward White, el primer estadounidense en realizar una caminata espacial. Pero a medida que los gastos de defensa aumentaron en los años 60, los responsables de las políticas buscaron lugares para recortar. El secretario de Defensa, Robert McNamara, buscó reducir el tamaño de las fuerzas de reserva, que parecían más costosas de lo que valían. Aunque hubo resistencia en el Congreso y otros lugares, en 1967 se alcanzó un compromiso que logró la mayoría de lo que McNamara buscaba. Las reservas conservaron sus unidades de apoyo y entrenamiento, pero perdieron todas sus brigadas de combate excepto 3, reduciendo su tamaño total a 260,000. La Guardia Nacional se mantuvo en 400,000 hombres. Para aumentar las fuerzas regulares en Vietnam, como lo hizo en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en Corea, Estados Unidos dependió del reclutamiento selectivo.
El primer gran conflicto de la Guerra de Vietnam fue la batalla de Ia Drang, que comenzó con la batalla en la zona de aterrizaje X-Ray. La semana previa al Día de Acción de Gracias de 1965, el ejército de Estados Unidos se enfrentó por primera vez cara a cara con el de Vietnam del Norte. Fue una batalla que resultaría en 3 diferentes medallas de honor. Los regimientos del Ejército Popular de Vietnam intentaron destruir un campamento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y la Primera División de Caballería los perseguía. El 14 de noviembre de 1965, esta persecución llevó al primer batallón del 7º Regimiento de Caballería al valle de Ia Drang en una misión de búsqueda y destrucción. El comandante del batallón, el teniente coronel Hal Moore, entró primero al valle con miembros de su compañía Bravo. 16 helicópteros transportaron a la compañía Bravo a la zona de aterrizaje X-Ray en el lado noreste de la montaña Chupong. Ellos asegurarían la zona de aterrizaje y esperarían a las compañías Alpha, Charlie y Delta del batallón. Desde el aire, la zona de aterrizaje X-Ray se veía plana y abierta. En tierra era otra historia. La zona de aterrizaje estaba cubierta de pasto elefante de hasta 1,5 metros de altura, perfecto para ocultar soldados enemigos. Enormes montículos de termitas salpicaban el área, lo suficientemente grandes como para servir de cobertura a las unidades de armas. El coronel Moore sabía que el enemigo tenía fuerzas en esta zona. Lo que no sabía era que 3 regimientos del EBN estaban reunidos cerca. Muchos más soldados que la única compañía que había logrado traer hasta ahora. Los estadounidenses recibieron una alerta sobre el tamaño de las fuerzas a las que se enfrentarían cuando el primer pelotón de Bravo descubrió a un desertor del EVN desarmado. Cuando lo interrogaron, informó que había 3 batallones del EVN en la montaña Chupong y que estaban ansiosos por matar soldados estadounidenses. Mientras la compañía Bravo intensificaba su búsqueda de unidades enemigas, la compañía Alpha, incluyendo al líder del 2º pelotón de Alpha, el teniente Joe Marne, aterrizó y aseguró la zona de aterrizaje. El primer pelotón de la compañía Bravo fue atacado por una fuerza enemiga similar. Poco después del mediodía, flanqueados por ambos lados, el pelotón pidió ayuda por radio. El batallón del coronel Moore estaba siendo atacado fuertemente por todos lados. Zona de aterrizaje X-Ray. El 5º transporte aéreo del día, que llevaba a los últimos de la compañía Charlie y a los elementos principales de Delta, solo pudo aterrizar la mitad de sus helicópteros. El fuego de mortero, cohetes y ametralladoras era tan intenso que el coronel Moore ordenó por radio a los Hatch-Hoppers restantes que no aterrizaran. Sufrieron ataques durante toda la noche, pero unidades del 1er y 2º batallón llegarían a ellos al día siguiente. En Vietnam, el ejército y su general comandante, William Westmoreland, se vieron obligados a luchar bajo estrictas limitaciones. No tenían la autoridad para atacar bases enemigas en Laos o Camboya, ni para entrar en Vietnam del Norte. Westmoreland creía que Estados Unidos podía desgastar a los norvietnamitas mediante una guerra de desgaste, usando la superior potencia de fuego y movilidad del ejército para asegurar que las mayores bajas recayeran en el enemigo. Al final de 1967 parecía que tenía razón. El curso de la guerra parecía favorecer a Estados Unidos. Pero la ofensiva del Tet, que comenzó el 30 de enero de 1968, cambió la actitud del público hacia la guerra. Tácticamente, las fuerzas estadounidenses y survietnamitas derrotaron a los atacantes del Vietcong y de Vietnam del Norte, pero el impacto político fue devastador. Al público se le había hecho creer que el enemigo comunista era incapaz de realizar un ataque como la ofensiva del Tet, que fue masiva, extendida y organizada. Reaccionaron con sorpresa y desconfianza, sin querer creer que el asalto realmente había sido una derrota para el enemigo. El apoyo público a la guerra siguió disminuyendo. Westmoreland fue reemplazado por el general Creighton Abrams como comandante en Vietnam, pero luego sirvió como jefe del Estado Mayor del Ejército hasta 1972.
Aunque la guerra se prolongó, ese apoyo nunca regresó. Cuando el ejército se retiró de Vietnam en los 70, estaba en su punto más bajo. Las tensiones raciales, la adicción a la heroína y el deseo desesperado de no ser el último hombre en morir en Vietnam le habían dado un duro golpe al ejército. La disciplina era terrible, la moral era peor. El fin de la guerra no acabó con los problemas. Pero eliminar el reclutamiento y establecer un ejército completamente voluntario resultaría ser un paso importante en la dirección correcta. Una fuerza completamente voluntaria estaría mejor pagada y mejor tratada. Mientras que los soldados en un ejército con la mano de obra ilimitada proporcionada por el reclutamiento podrían recibir tareas no militares y rutinarias que podrían minar la moral. Una fuerza más pequeña y mejor pagada no puede darse el lujo de perder a sus combatientes altamente entrenados. Esto significaba menos soldados, sin duda. El ejército bajó de 1.600.000 en Vietnam en 1968 a menos de 800.000 en 1974. Esto significó una mayor dependencia que nunca de las reservas. Esta era la política de fuerza total. Los tres componentes del ejército, el ejército regular, las reservas y la Guardia Nacional, serían tratados como una sola fuerza. El ejército voluntario también significó una política más amplia hacia las mujeres. En 1978 había 53.000 mujeres en el ejército. Para el 83, esa cifra había aumentado a 80.000. El entrenamiento para las mujeres mejoró considerablemente y comenzó a incluir instrucción en armas pequeñas. Luego, en el año del Bicentenario de la Nación, más de 100 mujeres fueron admitidas en la Academia Militar de West Point. El cuerpo de mujeres del ejército desapareció. Estas mujeres eran soldados. Y este proceso continuó con unidades individuales, incluyendo tanto a hombres como a mujeres. Para 1990, cuando el ejército fue a Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo, casi el 9% eran mujeres. La Guerra del Golfo fue la primera operación importante para el ejército desde Vietnam. A pesar de la participación en operaciones en El Salvador, Granada y Panamá, el ejército en gran parte no había sido puesto a prueba durante las 2 décadas anteriores. Después del colapso de la Unión Soviética, de hecho, se habló mucho sobre reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas, ya que su enemigo ya no existía. Su abrumador éxito contra Irak en 1990-91 demostraría al mundo que Estados Unidos mantenía la mejor fuerza de combate en la tierra. Tras la invasión de Kuwait por Irak bajo Saddam Hussein en agosto de 1990, la principal prioridad de Estados Unidos fue defender Arabia Saudita. El general Norman Schwarzkopf Jr., jefe del Comando Central de Estados Unidos, había creado recientemente un plan de contingencia para defender los campos petroleros del Golfo Pérsico, en caso de una invasión por parte de Irak. Y ese plan se convirtió en la base de la Operación Escudo del Desierto, la defensa de Arabia Saudita. Unos meses después, el plan ofensivo de Schwarzkopf, Tormenta del Desierto, expulsó a Irak de Kuwait. Después de la Guerra del Golfo, el ejército realizó misiones en Somalia, Haití, Yugoslavia, misiones internacionales, con el ejército de los Estados Unidos desempeñando un papel principal. Durante este periodo, el ejército se redujo en 1/3, aunque seguía estando activo en el extranjero. Sin enemigos desde hace medio siglo, el ejército desarrollaba la capacidad de ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa, en lugar de enfocarse completamente en las luchas de la Guerra Fría. Luego, el 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió. Los ataques de Al-Qaeda en el territorio nacional sacudieron a la nación y reorientaron al ejército hacia una guerra prolongada contra actores no estatales. Una guerra tanto de defensa como de ofensiva. La Guardia Nacional reforzó la seguridad en aeropuertos del país. Se desplegaron soldados para ayudar a agencias como la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
y en menos de un mes, la Operación Libertad Duradera comenzó con una serie de ataques aéreos y de misiles contra objetivos de mando y control talibanes, junto con lanzamientos de alimentos humanitarios, para demostrar que Estados Unidos estaba en guerra con el gobierno, no con el pueblo de Afganistán. En noviembre de 2001, los talibanes se vieron obligados a huir de Kabul. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La guerra en Afganistán se convertiría en la guerra más larga de Estados Unidos. Hasta el 2012, las fuerzas estadounidenses siguen combatiendo en Afganistán. Y mientras la larga y mortal misión en Afganistán continuaba, Estados Unidos también volvió a enfrentarse a un viejo enemigo, Saddam Hussein, en Irak. Tommy Franks, general del ejército estadounidense, lideró la invasión a Irak el 19 de marzo de 2003. Solo unas semanas después, el 9 de abril, Bagdad cayó ante las fuerzas estadounidenses y de la coalición, poniendo fin al gobierno de 24 años de Saddam Hussein. Pero, al igual que en Afganistán, la guerra en Irak no terminó con el colapso del gobierno beligerante. En ambos países, Afganistán e Irak, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han enfrentado una larga y mortal lucha contra fuerzas insurgentes. En Afganistán e Irak, nuestros soldados continúan demostrando el valor y la determinación que han mostrado durante más de 200 años. Soldados como el sargento de primera clase del ejército, Paul Smith, en Irak. El sargento Smith murió en abril de 2003, cuando se expuso al enemigo mientras él y sus compañeros soldados eran atacados mientras construían un área de retención para prisioneros de guerra. Su condecoración póstuma de la Medalla de Honor dice: temiendo que el enemigo superara sus defensas, el sargento de primera clase Smith se movió bajo un intenso fuego enemigo para operar una ametralladora calibre 50 montada en un vehículo blindado de transporte de personal dañado. Sin tener en cuenta su propia vida, mantuvo su posición expuesta para enfrentarse a la fuerza enemiga atacante. Durante esta acción fue herido de muerte. El soldado de primera clase Ross McGuinness también recibió la Medalla de Honor, otorgada póstumamente por decidir poner su cuerpo entre una granada de fragmentación y sus compañeros soldados en Irak en diciembre de 2006. En noviembre de 2010, el sargento de Estado Mayor del Ejército Salvador Junta recibió su Medalla de Honor por sus acciones en Afganistán el 25 de octubre de 2007. En mayo de 2008, el sargento de Estado Mayor del Ejército Leroy Petrie y sus dos compañeros Rangers habían sido heridos por fuego enemigo y esquirlas de una granada. Cuando una segunda granada cayó entre ellos, el sargento de Estado Mayor Petrie, sin preocuparse por su propia seguridad, recogió la granada y la lanzó lejos de sus compañeros Rangers. La granada detonó al soltarla, amputándole la mano derecha a la altura de la muñeca y causándole más heridas con múltiples esquirlas. Estos soldados y las decenas de miles de hombres y mujeres que luchan hoy en el ejército de Estados Unidos siguen siendo una inspiración para los estadounidenses, jóvenes y mayores. Nos recuerdan a todos que la libertad no es gratis, que Estados Unidos tiene enemigos que deben ser combatidos. Y que es un honor tener soldados estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ser el escudo y la espada que nos defienden a todos. En sus más de 2 siglos de existencia, el ejército ha enfrentado enemigos tanto extranjeros como nacionales, compuesto tanto por guerreros profesionales como por soldados ciudadanos. El ejército ganó la libertad de la nación frente a Gran Bretaña. Defendió a los colonos de ataques de tribus indígenas que a menudo eran apoyadas por naciones europeas. Derrotó a las fuerzas insurrectas de los efímeros Estados Confederados de América. Apoyó a nuestros aliados mientras defendía nuestros propios intereses en el extranjero y demostró nuestra disposición y capacidad para resistir la expansión soviética y comunista. Y persiguió a nuestros enemigos hasta cada rincón de la tierra.
Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor, dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Por supuesto, suscríbete para apoyar que la historia continúe.